Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Mientras Carlos Mazón envuelve su relato de confusión, de contradicciones y de mentiras, es la investigación judicial la que permite reconstruir el alcance de lo que ocurrió en Valencia el día de la Dana. Es en el sumario que les adelantamos ayer en la SER, donde consta la forma en la que murieron las más de 220 víctimas, donde consta que la mayoría de ellas murieron antes de que llegase la alerta a sus teléfonos. La jueza insistió ayer en un nuevo auto en el que lo que está investigando son homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave y quiere averiguar si hubo una actuación negligente. Es esa investigación judicial la que tiene en perspectiva Mazón cuando dice ahora que llegó al CECOPI a las 8:28, aunque hubiera dicho que llegó pasadas las 7, aunque hubiera tuiteado un mensaje de Teresa Rivera que dice que le llegó a su móvil a las 8:20 cuando decía que él ya estaba en el CECOPI. Es el sumario lo que se ha ido conociendo justo cuando Mazón ha empezado a decir ahora y sin mostrar registros lo que había ocultado en las Cortes, un listado de llamadas que acredita, en todo caso, que no se activó hasta las 5:30 de la tarde y que confirma que el presidente de la Generalitat no habló con ninguno de los alcaldes de la zona cero. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ante las contradicciones de Mazón es evidente la importancia que cobra la investigación que ha abierto una jueza de Catarroja. La jueza ha escrito en otros autos que distingue bien entre las responsabilidades civiles que pueda haber por cómo se gestionó la tragedia y las penales. Ha escrito que las muertes eran evitables y en eso se centra en quién decidió enviar el mensaje tarde. Ese es el objetivo de su instrucción ahora mismo en un momento todavía preliminar. Y eso es lo que nos preguntamos esta mañana. ¿Qué otros pasos va a dar la jueza en una investigación en torno a la que va variando la versión que da la Generalitat sobre lo que hizo su presidente? Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Miguel Ángel Campos, buenos días. La jueza de Catarroja ha puesto el foco en quien desde la Generalitat lanzó la alerta tan tarde y mal al no advertir de que buscasen zonas altas para huir de la riada, y con ese objetivo va a citar a las personas que asistieron al CECOPI, que podrán certificar qué ocurrió realmente, quiénes fueron los responsables, cuándo llegó realmente Mazón. Al presidente, la jueza no podrá exigirle las llamadas y mensajes dado su aforamiento, pero sí a Salomé Pradas, quien fuera consellera responsable de emergencias y que podrá mostrar su lista de llamadas y mensajes con Mazón. En juego está la responsabilidad penal por 224 homicidios involuntarios. El sumario, cerca de 1000 folios hasta ahora, recoge los testimonios de las familias de las víctimas, como Víctor, que perdió a sus hijos Rubén e Izam, de 5 y 3 años, de los padres de Huisun, de 6 años, engullida por las aguas y encontrada cadáver 2 pueblos más allá, o de Rosa, que perdió a su marido después de que salvara a varios de sus vecinos. Los relatos son coincidentes. La gran mayoría murió entre las 7 y las 8 de la tarde, antes de la emisión de la alerta. Les pilló por sorpresa. Un tsunami de fango y escombros arrasó con todo. La mayoría falleció intentando sacar los coches de los garajes. Otros, gente mayor, en las plantas bajas comunes en l'Horta Sud. La corriente reventó las puertas y llegó a 2 metros en instantes. Las autopsias revelan que murieron por asfixia mecánica por sofocación al obstruirse las vías respiratorias por el barro, pulmones llenos de fango. Ayer llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 es después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? Ayer escuchamos aquí en directo las explicaciones, estas explicaciones y este tono que decidió utilizar Mazón a las 9 de la mañana, justo cuando a esa misma hora estaban preguntando a Feijóo los periodistas en los pasillos del Congreso si él mantenía el apoyo en el presidente de la Comunitat Valenciana. Hay varias preguntas que rodean el apoyo que la dirección del PP mantiene a Mazón, aunque Feijóo se cuidó de compartir con él, recuerden, el desayuno que ofreció el lunes en Madrid. La pregunta es si Feijóo apoya de verdad a Mazón o si tiene la fuerza como para abrir una crisis interna en su partido. David Junquera, buenos días. Buenos días. Estaban los micros cargados con preguntas sobre el contorsionismo argumental de Mazón, así que en el puente de mando popular se dedicaron a regatearlos. La versión oficial del PP es que no hay novedades que comentar, que a fin de cuentas el presidente nunca dijo que llegó al CECOPI antes de que se mandara el mensaje. La extraoficial es que Mazón sigue en pleno examen, en pleno conteo de aciertos y errores y que esta semana no se está luciendo especialmente. Miembros del PP lamentan que tuviera que venir a Madrid para terminar
arrastrando la marca nacional y le ven fuera de la realidad, pensando que todavía puede remontar. En cualquier caso, en público todos se cuidan mucho de criticarlo, aunque ojo también de alabarlo. Se asume que Mazón tiene que aguantar, porque ahora es harto complicado provocar su cambio, y porque su salida equivaldría a asumir que solo el PP es culpable de lo ocurrido en Valencia. Hay voces que nos reconocen que el varón valenciano es un activo tóxico, pero que a Génova no le queda otra que soportar su radioactividad. De momento. Es una tomadura de pelo que nos traigan para aprobar las cuestiones que ya previamente han aprobado y han pactado con los independentistas. Si no nos tienen en cuenta a las comunidades autónomas, ¿para qué nos quieren? De momento, lo que decidió el PP es levantarse ayer de la mesa del Consejo de Política Fiscal en protesta por la condonación de la deuda que el Gobierno ha acordado con Esquerra Republicana, pero que hará extensiva a todas las comunidades. O a todas las que se acojan. Está por ver si ahora, a partir de ahora, a pesar de este rechazo, las autonomías del PP se acogerán o no a esa quita de la deuda, que será en total de más de 83.000 millones. Eso si el Ejecutivo logra aprobarla, porque esta es la segunda fase. De momento no tiene garantizado el apoyo de Junts. De momento el PP aprovechó para dejar la foto mientras el Gobierno les acusa de deslealtad. Jordi Fàbrega. Tras menos de una hora de reunión, los consejeros del Partido Popular se levantaron de la mesa y abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo anunció dentro y fuera de la reunión el consejero gallego Miguel Corgos. Nos hemos levantado todos y hemos decidido que no queremos seguir trabajando así. Se fueron antes de empezar a debatir la condonación de parte de la deuda autonómica, propuesta que ellos rechazan. En el PP reclaman una reforma integral del modelo de financiación. Y lo que necesitamos no es un modelo de condonación, lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica. Y se marcharon dejando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los consejeros de las comunidades gobernadas por los socialistas. Hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad. Con su ausencia, el Consejo aprobó la propuesta de condonación de parte de la deuda autonómica que ahora tiene que ir al Congreso. Fue en el Congreso donde, a pesar de las diferencias entre el PSOE y el PP por todos los asuntos, vimos, sin embargo, este contraste. Queda aprobado y actualizado el Pacto de Estado en materia de violencia de género. El aplauso casi unánime del Parlamento en la renovación del Pacto contra la Violencia de Género. Se quedó fuera de esa foto Vox, con este argumento que defendía su diputada Rocío Aguirre. Sueño, de verdad que sueño con el día en el que podamos llegar con la motosierra, porque va a ser mítico ver sus caras, las de todos ustedes. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha archivado la causa contra quien era la mano derecha del fiscal general, de quien creía que tenía un papel relevante en la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso. Ahora lo descarta, pero mantiene que hay indicios suficientes contra el fiscal general del Estado. Mantiene su imputación. Dice el juez que García Ortiz mostró interés por obtener esos correos y que 5 minutos después de que los tuviera aparecieron publicados en la SER. Lo que ocurre es que aparecieron publicados en la web de la cadena SER. Lo que omite el juez es que esa información la contamos media hora antes, no en la web, sino en la antena, en la radio. Pedro Jiménez. El juez considera que Álvaro García Ortiz y su fiscal en Madrid facilitaron a la SER el correo del novio de Ayuso que desmintió el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Hurtado asegura que la filtración de ese bulo contó con la autorización del afectado, pero que la información veraz de la SER supuso la filtración subrepticia de un hecho tan íntimo como es la confesión de un delito que se difundió sin autorización del dueño del secreto, produciendo una merma del derecho de defensa. El juez tergiversa el trabajo de la SER para sumar indicios contra García Ortiz. Dice que el fiscal general recibió el correo de la confesión a las 12 menos cuarto del 13 de marzo y que 5 minutos después apareció su contenido en la cadena SER. Sin embargo, esto no se ajusta a la verdad porque esta emisora contó esa información media hora antes. El instructor también considera que una llamada al fiscal general del profesional de esta casa que desmintió el bulo es otra prueba incriminatoria porque se produjo después de que se publicara el bulo. Lo que no dice Ángel Hurtado es que esa llamada ni fue atendida ni fue respondida. También en el Supremo hoy va a declarar la mujer con la que el exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, tuvo una relación particular, que es la expresión que utiliza la Guardia Civil para referirse a Jessica, esta mujer que según los agentes vivió durante más de 2 años en un piso que pagaba Víctor de Aldama, que acompañaba al ministro de Transportes en viajes oficiales y que estuvo contratada en 2 empresas dependientes del ministerio. Y algo más que les hemos avanzado a las 7 y que ampliaremos en cuanto empiece el abierto. Según ha sabido SER Cataluña, la Generalitat y los comunes han llegado a un acuerdo para que en Cataluña se pueda llegar a duplicar la tasa turística y en la ciudad de Barcelona podrá ser de un máximo de 15
15 euros por persona y noche. La novedad es que una cuarta parte de esta recaudación por pernoctar en los hoteles se va a dedicar a políticas de vivienda. Ya no estará solo destinada a promoción turística. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. President Trump has put together, I think, the best cabinet ever. Literally. So, and I do not give false praise. Sin mí, Estados Unidos irá a la bancarrota, dijo Elon Musk en la Casa Blanca, donde casi le robó el protagonismo a Donald Trump en la primera reunión de su gabinete. Fue allí donde Trump dijo aquello de que Europa se construyó para joder a los Estados Unidos. Así que, de nuevo, el presidente del país volvió a hablar de aranceles para los europeos, que serán del 25%, mientras aplaza los que dijo que iba a imponer contra México y contra Canadá. Javier Ruiz. Buenos días. Trump anuncia aranceles del 25% sobre todos los bienes europeos. Es una declaración confusa en la que habla de gravar coches y todo lo demás sin aclarar qué es lo demás. 25%. Generally speaking, and that'll be on cars and all other things. Con una batería de argumentos dudosos, por no decir falsos. El económico dice que Europa no permite comprar coches americanos They don't accept our cars. y que tampoco permite comprar productos agrícolas de Estados Unidos. They don't accept essentially our farm products. El argumento político, que la Unión Europea se creó para aprovecharse de Estados Unidos. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. La Unión Europea fue una apuesta tras la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz mediante el estrechamiento de lazos comerciales. En fin, la Unión Europea ha respondido diciendo que penalizará los productos americanos si América castiga a los europeos. Ha dicho que reaccionará firmemente y la respuesta de Trump es: no pueden hacerlo porque no les compraré nada. El anuncio es infantil en sus términos, pero puede ser terrible en sus consecuencias. El euro ya ha bajado un 0,2% de valor. En la agenda del día hoy va a ser el primer ministro Starmer, el primer ministro británico, el que se reúna con Trump en Washington para hablar de la guerra en Ucrania, después de que se anunciara un acuerdo entre Washington y Kiev para la explotación de las tierras raras, los minerales de Ucrania. Un acuerdo que, sin embargo, no contempla garantías de seguridad para Zelensky ante un posible futuro ataque ruso. Zelensky ha defendido que este acuerdo es solo una parte de futuras garantías de seguridad e insiste en que esto no forma parte del pago de una deuda con Washington. También hoy está prevista en Turquía una reunión, en este caso entre delegaciones diplomáticas de Rusia y de Estados Unidos. Aunque la gran novedad de la madrugada la hemos tenido en el otro gran conflicto, el de Oriente Próximo. Así, han recibido en Cisjordania a varios presos palestinos liberados por Israel después de que Hamás haya entregado, esta vez sin macabras ceremonias de propaganda, los cadáveres de 4 israelíes secuestrados. Son los últimos rehenes que intercambian en esta primera fase del alto el fuego. Nicolás Castellano. Con el canje de esta madrugada de esos 4 cadáveres que quedaban en manos de Hamás por más de 600 presos palestinos que estaban en las cárceles israelíes y que estaban pendientes de liberación desde hace ya unos días, desde el anterior canje, se pone fin al primer grupo de 33 rehenes de Hamás que iban a ser liberados en esta primera fase de este segundo alto el fuego desde que comenzó el asedio israelí sobre la franja. Ahora se negocia en el Cairo la puesta en marcha de esa segunda fase en la que se prevé la declaración de final de guerra y la salida de todas las tropas de Netanyahu de la franja de Gaza. Algo complicado que ven los negociadores a esta hora y que, según distintas fuentes en torno a Trump, va a depender de nuevo de la Casa Blanca para saber si apoya a Netanyahu en la vuelta a los bombardeos sobre la población civil de Gaza, que ha causado ya más de 48.000 muertos, mientras Israel está aprovechando esta tregua en Gaza para matar a más de 57 palestinos en Cisjordania solo en el mes de enero. Juan Carlos Monedero ha dejado de dar las 2 asignaturas que daba en la Universidad Complutense de Madrid después de la denuncia por acoso de una alumna que se suma a las denuncias que recibió en Podemos. Monedero asegura que está de baja y niega que la facultad le haya suspendido. Laura Gutiérrez. Sí, Monedero se aparta del foco de la universidad, ha pedido la baja, se la ha comunicado a la Facultad de Ciencias Políticas, donde da clase, y la Complutense ha confirmado que el fundador de Podemos, hasta nuevo aviso, dejará de dar las 2 asignaturas que imparte en esta universidad madrileña. No es una decisión de la Complutense, es decir, no se le aparta, es tan solo una baja médica, aunque se desconoce el motivo concreto de esa baja. Lo cierto es que desde el pasado lunes, Monedero no ha aparecido por el campus, que lo investiga por acoso sexual a una de sus alumnas,
columnas. La denuncia se conoció hace justo una semana, es una denuncia que se ha presentado recientemente y que ahora mismo sigue su cauce habitual. Ha pasado de la Unidad de Igualdad, donde se presentó al Comité Técnico y de Garantías, que cerró la investigación en 48 horas y la elevó a la Inspección de Servicio. Es la que ahora mismo tiene ese expediente en sus manos, es la parte juzgadora la que tiene que decidir si archiva el caso, si hay indicios de delito para elevarlo a la Fiscalía o si impone una sanción administrativa. Una información que hemos conocido hace muy poco. El Instituto Geográfico ha registrado esta madrugada un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. Se ha sentido, según este instituto, en varios municipios de la parte occidental de Andalucía y también en algunos municipios de Extremadura. Ha sido pasadas las 3:30, de hecho, de esta madrugada, y a más de 10 kilómetros de profundidad no consta que se hayan producido daños. Los médicos alertan del aumento de casos de cirrosis en los jóvenes por los atracones de alcohol. Dicen además que cada vez se diagnostican más casos que vienen acompañados de microcardiopatías por la mezcla con cocaína. Mariola Lourido. Los médicos están preocupados por el incremento de las cirrosis en jóvenes menores de 30 años a causa de las borracheras express de los fines de semana. Joaquín Cabezas, del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. En atracón, que llamamos ahora, que es de fin de semana y que es un comportamiento frecuente en nuestras jóvenes y que también tiene un alto riesgo, un impacto en el desarrollo de esta cirrosis. Hay más signos de alarma, la peligrosa combinación de alcohol y cocaína. Ramón Bataller, jefe del Servicio de Patología del Clínic de Barcelona. Estoy viendo pacientes cada día más jóvenes con problemas no solo hepáticos, sino también cardíacos, porque han combinado el consumo de alcohol con cocaína. La combinación aumenta la toxicidad de la cocaína y es causa de bastantes muertes súbitas. La Sociedad Española para el Estudio del Hígado señala que España, tras el Reino Unido, lidera el ranking de consumo de cocaína entre 15 y 34 años y es también uno de los países europeos con mayor consumo de alcohol. Una investigadora del Centro Nacional de Evolución Humana de Burgos ha descubierto que los Homo sapiens habitaron las selvas de África hace 150.000 años. Javier Ruiz Martínez. Hace 150.000 años un pequeño grupo de Homo sapiens intenta cruzar una selva ecuatorial africana. Hay mucha vegetación y avanzar es muy difícil. Al fondo oyen miles de rugidos, algunos de ellos de animales muy peligrosos. El miedo y las dificultades para cruzar debían de ser enormes. Hasta ahora, la paleoantropología creía que los humanos no poblaron las selvas africanas hasta hace 15.000 años. Es más, estas selvas sirvieron de barrera, decía la teoría mayoritaria, para que los humanos nos moviéramos de África a otros sitios. Ahora el hallazgo de polen, restos de plantas y herramientas humanas en un yacimiento de Costa de Marfil y sobre todo el trabajo de la profesora Eslem Benarous los han datado en 150.000 años. El hallazgo nos sirve para reescribir nuestro camino evolutivo y también para entender que fuimos seres mucho más adaptables a los ecosistemas de lo que creíamos. Y en 10 minutos el abierto. Con Mariola Urrea, Víctor Lapuente y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.